camino voy de mi tierra, pueblito que nunca olvido, hermoso verde y florido, bello rincón de la sierra. Estoy pasando la cumbre, de aquí y allá de las torres, hay dulce aroma de barro, en jarros multicolores, bajo el cielo azul destaca el paisaje campesino, y entre el polvo del camino voy llegando a Tonalapa. Veredas que se pierden entre breñas y zarzales, a lo lejos los maizales forman un tapete. Muchas gracias, Presidenta, con la venia de usted y de los honorables integrantes de la mesa directiva, señoras diputadas y diputados de esta 57ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, saludo atentamente al señor Presidente Municipal de Tetela do Campo, Óscar Méndez Díaz, y a su honorable ayuntamiento, a miembros de la Casa de la Cultura y Ciudadanía de Tetela do Campo. El que suscribe, diputado Raúl Mario Méndez Reyes, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, fracción primera, 63, fracción segunda, 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17, fracción décima primera, 69, fracción segunda, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 93, fracción sexta, y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que declara heroica ciudad de Tetela do Campo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Que durante la histórica batalla del 5 de mayo de 1862, los habitantes de Tetela do Campo integraron la mayor parte del 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla, el cual se cubrieron de gloria, derrotando y haciendo dar la espalda al que hasta ese momento era considerado el mejor ejército del mundo. Que en la histórica batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, el 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla fue el primer cuerpo del Ejército Mexicano de Oriente en enfrentar a la vanguardia del primer ataque francés de los 3 que se dieron ese día para atraerlo y hacerlo caer en una emboscada fulminante, y que al empezar a caer por decenas los enemigos extranjeros, los integrantes del 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla fueron también los primeros soldados mexicanos en salir de sus parapetos para rechazar al enemigo. Igualmente, el capitán Tomás Segura, comandante de la 4ª Compañía, fue el primer soldado del Ejército Mexicano de Oriente en salir a enfrentar al invasor francés, debido a lo cual recibió reconocimiento escrito del propio comandante en jefe del Ejército Mexicano de Oriente, general Ignacio Zaragoza, y del propio presidente de la República, Benito Juárez García, por su participación en la batalla del 5 de mayo en la ciudad de Puebla. Por decreto del 21 de mayo de 1862, el 5 de diciembre del mismo año, el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Benito Juárez, le otorgó a cada uno de los integrantes del 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla un reconocimiento escrito y una medalla, que durante los 5 años que duraron la Guerra de Intervención Francesa y el Segundo Imperio en México, etapa la cual desde entonces fue conocida como la Guerra de nuestra Segunda Independencia, el 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla participó en otras 83 batallas, de las cuales se llevaron a cabo no solo en el Estado de Puebla, sino también en otras entidades de la República Mexicana, como Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal, siendo las más importantes la del 28 de abril de 1862 en las cumbres de Tuxingo, Veracruz,
el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, el 17 de abril de 1862 en Barranca Seca, Orizaba, Veracruz, el 16 de julio de 1865 en la villa de Tetela de Ocampo, Puebla, en septiembre y octubre de 1865 en el Paso de Naranjos, Espinal, Veracruz, el 20 de octubre en Santecomapan, Tetela de Ocampo, Puebla, el 11 de octubre en 1866 en Jalapa, Veracruz, el 22 de noviembre en Perote, Veracruz, el 2 de abril en la ciudad de Puebla, el 3, 7 y 15 de mayo en la ciudad de Querétaro, y los días 14 y 15 de junio en la ciudad de Puebla, batallas en las cuales Tetela de Ocampo derramó la sangre de sus hijos en defensa de la patria. Que el orgullo por estos acontecimientos ha hecho surgir en todas las comunidades de Tetela de Ocampo un clamor general para que esta soberanía reconozca como heroica ciudad de Tetela de Ocampo, petición de la cual se advierte, de acuerdo con la información histórica que se ofrece y los documentos probatorios que se presentan, que esta población tiene los merecimientos para cambiar su denominación y ser declarada por el Congreso del Estado como heroica ciudad, luego de haber ganado un lugar trascendente no solo en la historia de la entidad poblana, sino también en la historia de México. Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración y, en su caso, aprobación a esta soberanía con dispensa de trámite la siguiente iniciativa: decreto que declara heroica la ciudad de Tetela de Ocampo. Primero, para dar testimonio del anterior, se declara heroica ciudad de Tetela de Ocampo. Segundo, la denominación de heroica ciudad de Tetela de Ocampo, Puebla, deberá ser usada en los sellos municipales correspondientes. Al fechar toda documentación oficial en ese lugar se expida y en las demás imágenes o leyendas emblemáticas de carácter público en las que se haga mención de esta ciudadanía, de permitirnos su naturaleza. Tercero, se solicita la dispensa de los trámites correspondientes con fundamento al artículo 69 de la Constitución Política del Estado Soberano de Puebla, y transitorio único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Puebla. Con el debido respeto y atención a mi compañero diputado Lorenzo Rivera y a mi compañera diputada Josefina, compañeros de esta legislatura, quienes han aportado a este evento tan importante y que es tan trascendente para la Sierra Norte del Estado de Puebla. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Esta legislatura le da la más cordial bienvenida. Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados, amigos y amigas que hoy nos acompañan, y me permito también saludar la presencia del presidente municipal de Tetela de Ocampo, mi amigo Oscar Méndez, que viene acompañado de los regidores y también del director de Cultura. Mi participación es para sumarme a la iniciativa del diputado Mario Méndez Reyes, quien es oriundo de Tetela de Ocampo y además fue presidente municipal de su tierra. Y al igual que sus paisanos y a los que tenemos relación con Tetela, de la acción heroica de muchos de los nacidos de esa región. Conocer la historia de Tetela es conocer la trascendencia de hombres y mujeres que han defendido la patria, que han ofertado su vida para que no persista el yugo extranjero o cualquier otra injusticia social. Son muchas y muchos los que han llevado a cabo acciones en beneficio de nuestro país. Para muestra, los tres Juanes: Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas. Destacados poblanos de la Sierra Norte de Puebla que vivieron, combatieron y compartieron un mismo contexto ideológico, histórico y geográfico de la historia de México.
En 1865, los tres Juanes encabezaron la resistencia contra los franceses y la Legión Austrohúngara en octubre de ese año. Los tres Juanes derrotaron a 800 soldados austriacos en la comunidad de Sontecomapan, perteneciente a Tetela, a los que emboscaron en la barranca de la misma comunidad. Finalmente, las guerrillas de Tetela de Ocampo y Xochipulco expulsaron de la sierra a los invasores y continuaron luchando hasta el triunfo de la República en 1867. Es oportuno, como lo ha expresado el diputado propinante, reconocer el valor de los habitantes de Tetela y su historia, resaltar los hechos históricos y otorgarles un lugar que les corresponde en la historia, que les adeuda hasta hoy, un lugar en la memoria de los mexicanos. Cuando Tetela aparece en la batalla del 5 de mayo de 1862, no es la primera vez que lo hace en la historia de México. Obedece a toda una trayectoria de participaciones en las luchas libertarias y progresistas que se remontan a la época de la Guerra de Independencia contra la dictadura santanista, la guerra contra los norteamericanos, la primera y segunda sublevación de la religión y fueros de la Sierra Norte de Puebla, y la guerra de los 3 años o de reforma. Representa un gesto de justicia reconocer en la medida de su participación a los habitantes de Tetela y de Xochipulco, que en la batalla del 5 de mayo fue el mayor número que participaron en esa guerra, que salimos victoriosos. En el movimiento armado antes citado, colocarlos en el lugar histórico, que ganaron derramando su sangre e impidiendo arrojo, pero sobre todo con el patriotismo y valentía que los caracterizó y les permitió conseguir el resultado que todos conocemos. Por lo expuesto, solicito atentamente a las y los diputados integrantes de esta soberanía votemos a favor del decreto que se ha expuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la voz al diputado Carlos González. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, compañeros diputados, presidente, bienvenido a este congreso. Sí. Estoy emocionado por esta iniciativa que presenta el diputado Raúl Mario Méndez. Y en nombre del Distrito 24, como vecinos y como paisanos de la sierra, felicito a Tetela de Ocampo, porque se merece y se debe de reconocer que es una ciudad heroica, que es una ciudad de mujeres y de hombres valientes, y que no únicamente los poblanos debemos de llevar en el corazón y en la memoria a aquellas mujeres y aquellos hombres de Tetela de Ocampo, sino que la patria, el país, se los debe de reconocer, porque han luchado no por Puebla, sino por nuestra patria. Por todo esto, como diputado del Distrito 24, me sumo completamente y en nombre de mi distrito a esta iniciativa. Felicidades a la heroica ciudad de Tetela de Ocampo. Enhorabuena. Muchas gracias. De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 94 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
solicito tengan a bien poner a consideración del Pleno aprobar la dispensa de los trámites a que se refieren los numerales en cita. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Gracias. Por la abstención, en contra, aprobado por unanimidad. Desde la iniciativa de decreto de referencia. Está a discusión la minuta de decreto. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Aguilar y Veloso Bertoloy. Álvarez Marín Raúl Erasmo. Amador Vallejo Manarmina. Arriaga Lina Luis Alberto. Aquino Limón Javier, de acuerdo. Valleres Carriles Josotón. Barragán Amador Carlos. Contreras Castillo Rogelio Pablo. Domínguez Ríos María Soledad. Espinosa Vázquez de Rey Gustavo. Fernández del Campo Espinosa Pablo. Fernández García Manuel. Ganime Borde Manuela Michel. García Hernández Josefina. García Alfredo María de Rocío. García Ruiz Marina Leonora. González de la Calleja Carlos. González Escamilla Eugenio Edgardo. González Hernández Juan Antonio. Gorzo Ortega José Pablo. Guevara Montiel Enrique. Hernández María Angélica. Hernández Ruiz Joel Jaime. Hidalgo Elguea Angélica Patricia. Hidalgo González Héctor Mauricio. Huerta Morales Víctor. Caneiro Fernández José Manuel. Lozano Pérez Melitón. Masip Monterrosa Andrés Ricardo. Marín Torres José Enrique. Martínez Amador Carlos. Méndez Reyes Romario. Ofarri Tapia Carolina. Pérez Vega José Manuel Benito. Popocas Gutiérrez María Leonor. Ramos Galindo Irma. Rivera Sosa José Lorenzo. Ruiz Romero Jorge Alfonso. Sur Mendieta Calimérica. Tapia Vargas Rudelia. Toski Avelino. El resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad, aprobado en todos sus términos la minuta de decreto antes referida para nombrar, se declare heroica ciudad de Tetela. La denominación de heroica ciudad de Tetela de Ocampo deberá ser usada en los sellos municipales correspondientes al fechar toda documentación oficial y en ese lugar se expida, y en las demás imágenes o leyendas emblemáticas de carácter público. Muchas gracias, Presidenta. Con la venia de usted y de los honorables integrantes de la mesa directiva, señoras diputadas y diputados de esta 57ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
Saludo atentamente al señor presidente municipal de Tetela do Campo, Óscar Méndez Díaz, y a su honorable ayuntamiento, a miembros de la Casa de la Cultura y Ciudadanía de Tetela do Campo. El que suscribe, diputado Raúl Mario Méndez Reyes, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, fracción primera, 63, fracción segunda, 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17, fracción décima primera, 69, fracción segunda, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 93, fracción sexta, y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que declara heroica ciudad de Tetela do Campo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Que durante la histórica batalla del 5 de mayo de 1862, los habitantes de Tetela do Campo integraron la mayor parte del 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla, el cual se cubrió de gloria, derrotando y haciendo dar la espalda al que hasta ese momento era considerado el mejor ejército del mundo. Que en la histórica batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, el 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla fue el primer cuerpo del ejército mexicano de Oriente en enfrentar a la vanguardia del primer ataque francés de los 3 que se dieron ese día para atraerlo y hacerlo caer en una emboscada fulminante, y que al empezar a caer por decenas los enemigos extranjeros, los integrantes del 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla fueron también los primeros soldados mexicanos en salir de sus parapetos para rechazar al enemigo. Igualmente, el capitán Tomás Segura, comandante de la 4ª Compañía, fue el primer soldado del ejército mexicano de Oriente en salir a enfrentar al invasor francés, debido a lo cual recibió reconocimiento escrito del propio comandante en jefe del ejército mexicano de Oriente, general Ignacio Zaragoza, y del propio presidente de la República, Benito Juárez García, por su participación en la batalla del 5 de mayo en la ciudad de Puebla. Por decreto del 21 de mayo de 1862, el 5 de diciembre del mismo año, el gobierno de la República, encabezado por el presidente Benito Juárez, le otorgó a cada uno de los integrantes del 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla un reconocimiento escrito y una medalla, que durante los 5 años que duraron la Guerra de Intervención Francesa y el Segundo Imperio en México, etapa la cual desde entonces fue conocida como la Guerra de nuestra Segunda Independencia, el 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla participó en otras 83 batallas, de las cuales se llevaron a cabo no solo en el Estado de Puebla, sino también en otras entidades de la República Mexicana, como Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal, siendo las más importantes la del 28 de abril de 1862 en las cumbres de Tuxtla, Veracruz, el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, el 17 de abril de 1862 en Barranca Seca, Orizaba, Veracruz, el 16 de julio de 1865 en la villa de Tetela do Campo, Puebla, en septiembre y octubre de 1865 en el Paso de Naranjos, Espinal, Veracruz, el 20 de octubre en Santecomapan, Tetela do Campo, Puebla, el 11 de octubre en 1866 en Jalapa, Veracruz, el 22 de noviembre en Perote, Veracruz, el 2 de abril en la ciudad de Puebla, el 3, 7 y 15 de mayo en la ciudad de Querétaro, y los días 14 y 15 de junio en la ciudad de Puebla, batallas en las cuales Tetela do Campo derramó la sangre de sus hijos en defensa de la patria. Que el orgullo por estos acontecimientos ha hecho surgir en todas las comunidades de Tetela do Campo un clamor general para que esta soberanía reconozca como heroica ciudad de Tetela do Campo, petición de la cual se advierte, de acuerdo con la información histórica que se ofrece
y los documentos probatorios que se presentan, que esta población tiene los merecimientos para cambiar su denominación y ser declarada por el Congreso del Estado como heroica ciudad, luego de haber ganado un lugar trascendente no solo en la historia de la entidad poblana, sino también en la historia de México. Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración y, en su caso, aprobación a esta soberanía con dispensa de trámite la siguiente iniciativa: decreto que declara heroica la ciudad de Tetela de Ocampo. Primero, para dar testimonio del anterior, se declara heroica ciudad de Tetela de Ocampo. Segundo, la denominación de heroica ciudad de Tetela de Ocampo, Puebla, deberá ser usada en los sellos municipales correspondientes al fechar toda documentación oficial en ese lugar se expida y en las demás imágenes o leyendas emblemáticas de carácter público en las que se haga mención de esta ciudadanía, de permitirlo su naturaleza. Tercero, se solicita la dispensa de los trámites correspondientes con fundamento al artículo 69 de la Constitución Política del Estado Soberano de Puebla, y transitorio único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Puebla. Con el debido respeto y atención a mi compañero diputado Lorenzo Rivera y a mi compañera diputada Josefina, compañeros de esta legislatura, quienes han aportado a este evento tan importante y que es tan trascendente para la Sierra Norte del Estado de Puebla. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Esta legislatura le da la más cordial bienvenida. Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados, amigos y amigas que hoy nos acompañan, y me permito también saludar la presencia del presidente municipal de Tetela de Ocampo, mi amigo Oscar Méndez, que viene acompañado de los regidores y también del director de Cultura. Mi participación es para sumarme a la iniciativa del diputado Mario Méndez Reyes, quien es oriundo de Tetela de Ocampo y además fue presidente municipal de su tierra. Y al igual que sus paisanos y a los que tenemos relación con Tetela, de la acción heroica de muchos de los nacidos de esa región. Conocer la historia de Tetela es conocer la trascendencia de hombres y mujeres que han defendido la patria, que han ofertado su vida para que no persista el yugo extranjero o cualquier otra injusticia social. Son muchas y muchos los que han llevado a cabo acciones en beneficio de nuestro país. Para muestra, los tres Juanes: Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas. Destacados poblanos de la Sierra Norte de Puebla que vivieron, combatieron y compartieron un mismo contexto ideológico, histórico y geográfico de la historia de México. En 1865, los tres Juanes encabezaron la resistencia contra los franceses y la Legión Austrohúngara en octubre de ese año. Los tres Juanes derrotaron a 800 soldados austriacos en la comunidad de Sontecomapan, perteneciente a Tetela, a los que emboscaron en la barranca de la misma comunidad. Finalmente, las guerrillas de Tetela de Ocampo y Xochipulco expulsaron de la sierra a los invasores y continuaron luchando hasta el triunfo de la República en 1867. Es oportuno, como lo ha expresado el diputado propinante, reconocer el valor de los habitantes de Tetela y su historia, resaltar los hechos históricos y otorgarles un lugar que les corresponde en la historia, que les adeuda hasta hoy, un lugar en la memoria de los mexicanos. Cuando Tetela aparece en la batalla del 5 de mayo
de 1862 no es la primera vez que lo hace en la historia de México. Obedece a toda una trayectoria de participaciones en las luchas libertarias y progresistas que se remontan a la época de la Guerra de Independencia contra la dictadura santanista, la guerra contra los norteamericanos, la primera y segunda sublevación de la religión y fueros de la Sierra Norte de Puebla, y la guerra de los 3 años o de reforma. Representa un gesto de justicia reconocer en la medida de su participación a los habitantes de Tetela y de Xochimilco, que en la batalla del 5 de mayo fue el mayor número que participaron en esa guerra, que salimos victoriosos. En el movimiento armado antes citado, colocarlos en el lugar histórico, que ganaron derramando su sangre e impidiendo arrojo, pero sobre todo con el patriotismo y valentía que los caracterizó y les permitió conseguir el resultado que todos conocemos. Por lo expuesto, solicito atentamente a las y los diputados integrantes de esta soberanía votemos a favor del decreto que se ha expuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la voz al diputado Carlos González. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, compañeros diputados, presidente, bienvenido a este congreso. Estoy emocionado por esta iniciativa que presenta el diputado Raúl Mario Méndez. Y en nombre del Distrito 24, como vecinos y como paisanos de la sierra, felicito a Tetela de Ocampo, porque se merece y se debe de reconocer que es una ciudad heroica, que es una ciudad de mujeres y de hombres valientes, y que no únicamente los poblanos debemos de llevar en el corazón y en la memoria a aquellas mujeres y aquellos hombres de Tetela de Ocampo, sino que la patria, el país, se los debe de reconocer, porque han luchado no por Puebla, sino por nuestra patria. Por todo esto, como diputado del Distrito 24, me sumo completamente y en nombre de mi distrito a esta iniciativa. Felicidades a la heroica ciudad de Tetela de Ocampo. Enhorabuena. Muchas gracias. De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 94 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito tengan a bien poner a consideración del Pleno aprobar la dispensa de los trámites a que se refieren los numerales en cita. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Gracias. Por la abstención, en contra, aprobado por unanimidad. Desde la iniciativa de decreto de referencia. Está a discusión la minuta de decreto. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Aguilar y Veloso Bertoloy. Álvarez Marín Raúl Erasmo. Amador Vallejo Manarmina. Arriaga Lina Luis Alberto. Aquino Limón Javier, de acuerdo. Valleres Carriles Josotón. Barragán Amador Carlos. Contreras Castillo Rogelio Pablo.
Domínguez Ríos María Soledad, Espinosa Vázquez de Rey Gustavo, Fernández del Campo Espinosa Pablo, Fernández García Manuel, Ganime Borde Manuela Michelle, García Hernández Josefina, García Alfredo María del Rocío, García Ruiz Marina Aurora, González de la Calleja Carlos, González Escamilla Eugenio Edgardo, González Hernández Juan Antonio, Gorzo Ortega José Pablo, Guevara Montiel Enrique, Hernández María Angélica, Hernández Ruiz Joel Jaime, Hidalgo Elguea Angélica Patricia, Hidalgo González Héctor Mauricio, Huerta Morales Víctor, Caneiro Fernández José Manuel, Lozano Pérez Melitón, Masip Monterrosas Andrés Ricardo, Marín Torres José Enrique, Martínez Amador Carlos, Méndez Reyes Romario, Ofarri Tapia Carolina, Pérez Vega José Manuel Benito, Popocas Gutiérrez María Leonor, Ramos Galindo Irma, Rivera Sosa José Lorenzo, Ruiz Romero Jorge Alfonso, Sur Mendieta Calimérica, Tapia Vargas Rudelia, Toski Avelino. El resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad, aprobado en todos sus términos la minuta de decreto antes referida para nombrar, se declare heroica ciudad de Tetela. La denominación de heroica ciudad de Tetela del Campo deberá ser usada en los sellos municipales correspondientes al fechar toda documentación oficial y en ese lugar se expira, y en las demás imágenes o leyendas emblemáticas de carácter público.